Ya vamos a repetir todo. Avísame. Ya, no está grabando, pero vuelvo a repetir. Una acción es un título de propiedad de una empresa, de un X% de una empresa. ¿Ya? La acción se transa a través de una bolsa de valores o un broker. Un broker es donde es una agencia donde yo puedo decirle, ¿sabes qué? Cómprame una acción, dámela y yo te pago un cierto costo fijo. ¿Ya? La acción cuando se lanza o se transa en la bolsa de valores varía en el tiempo. ¿Ya? Yo a partir de una acción, a partir del precio de una acción, yo puedo ejercer un retorno, puedo obtener un retorno. Por ejemplo, imagínense que en el T igual 0, ¿no? Este tenía un precio de 100, y T igual 1, mi un año tenía 120. Si yo calculo la variación, ¿cuánto es el retorno de eso? Eso me va a dar 120 partido 100 menos 1, es una variación, eso me va a dar 20%. ¿Ya? Ahora, este precio de una acción se puede modelar mediante, hay un modelo que se llama modelo de descuento de dividendos. ¿Ya? Este modelo de descuento de dividendos modela el precio de una acción hoy a partir de los dividendos futuros. ¿Ya? Los dividendos, así haciéndolo resumen, esto lo debí pasar en el auxiliar 6, que no lo he grabado, pero el dividendo es un monto, así como en los bonos se pagaban cupones, no sé si se acuerdan, una acción paga dividendos. ¿Ya? Es un pequeño porcentaje de plata que se le da a los accionistas dependiendo de cuánto porcentaje tienen en la empresa. ¿Ya? Este DIP es dividendo por acción en el año o en el tiempo T. ¿Ya? Y son flujos futuros, si se dan cuenta, ¿no? Siempre cuando calculamos un valor, un precio en finanzas, siempre depende del futuro, si se deben haber dado cuenta. Y siempre descontándolo con una tasa en particular. En este caso, el modelo de descuento de dividendos usa la tasa RE. La tasa RE es la tasa de descuento del patrimonio, tasa del patrimonio, tasa del equity, costo del equity. Esto en WACC, en Evalúa, ustedes lo veían como CAE o RE, el costo del patrimonio. ¿Ya? Eso por el lado del modelo de descuento de dividendos. Ojo, el CAE o el RE no es lo mismo que este retorno. ¿Ya? Este retorno se calcula como las variaciones en los precios. Y acá yo estoy parado tomando una foto de esta situación acá y me paro y digo cuánto valdría el precio a partir de los dividendos que yo estimo que me van a pagar a futuro. ¿Ya? Esto es un modelo, ¿sí?, que modela el precio de las acciones, y acá ya es como el mercado fluctúa, ya este retorno, ya no es lo mismo. Este RE generalmente lo ponen los inversionistas, dicen ya yo quiero un retorno de equity del 10% o 20%, o también se calcula mediante fórmulas que lo voy a subir en la cápsula del auxiliar 6, ¿ya? Pero para que se den cuenta que esto no es lo mismo que el R. Esto es un retorno y esto es una tasa del equity. José, disculpa. Sí, En el denominador del precio sub cero falta elevar los activos, ¿no? sí, acá. Sí, pues una tasa de descuento. Muchas gracias. Exacto. Ya, bien. Entonces, eso por el lado de la diferencia entre el modelo de descuento de dividendos y cómo funciona este tema de riesgo y retorno. ¿Ya? Y cuando yo hablo de retorno, esto, si se dan cuenta, va a depender de en qué tiempo estoy. ¿Ya? Y en general, así como dice acá, uno va a tener en T igual 0 y T igual 1, uno puede tener para cualquier T, ¿sí? Y para cualquier T de un activo I, el retorno de ese activo I en el tiempo T va a ser el dividendo del activo I en el tiempo T más el precio del activo I en el tiempo T partido el precio del activo I en el tiempo T menos 1 menos 1. ¿Ya? Denme un minuto que me están tocando mi puerta. Me da grabación. Ya. Entonces, ¿se escucha, cierto? Sí. Ya. Entonces yo tenía que el retorno dependía del precio y este dividendo que se reparte en el tiempo T. Ya, y acá yo les traje un Excel, no sé si se
¿Sí se ve? ¿Se ve, cierto? Sí. Ya. Acá yo tengo los precios dependiendo del tiempo. Ya, esto es básicamente lo que van a tener que hacer en el STP3. ¿Ya? Y aquí el precio sale en función del tiempo y cómo yo calculo el retorno. Por ejemplo, si estoy parado aquí en mayo 24, voy a tener que el precio hoy menos el precio de ayer, partido del precio de ayer, que es lo mismo a lo que puse acá. Yo puse acá en acá la fórmula del precio de hoy menos partido del precio de ayer menos 1 es lo mismo. ¿Ya? De acá, ojo, yo no le sumé el dividendo aquí en el Excel. ¿Por qué? Y eso es algo muy importante. El H close, que sale acá, el cierre ajustado, ya considera la suma de los dividendos en el precio. ¿Ya? Para que lo consideren. Cuando les pidamos descargar, por ejemplo, de Yahoo Finance, estos precios históricos, sí que están en unidades diarias si se dan cuenta, siempre tomen el Object Clause, que ya considera el efecto de dividendos, ¿ya? Es decir, ya considera lo que sale acá en el numerador, el de esta suma, ya lo considera, ¿ya? Y así uno puede calcular, si se dan cuenta en el Excel, aquí, el retorno para cada T, ¿no? En función de eso, uno también puede calcular el promedio, ¿sí? ¿Cómo se calcula el promedio? En Excel, bueno, simplemente tomar el promedio y la fórmula para n activos de una muestra, ¿no? Si yo tengo acá, por ejemplo, no sé, para Amazon, ¿sí? Ciertos precios o cierto retorno, ¿ya? RTI más 1, etcétera. Yo voy a tener que el promedio muestral del activo Y, en este caso Amazon es el activo, va a ser el promedio con la siguiente fórmula. ¿Ya? La sumatoria, todo eso partido de no el promedio clásico. Ahora, cuando tomamos ya todos los n, esto para n, chicos, es una muestra, ¿no? Cuando n ya es total, todos los días desde la historia inicial de cuando salió a bolsa esta empresa, entonces este I ya no sería un estimador, ¿no? Esto es el símbolo estimador, si se dan cuenta, ya sería una esperanza, ¿no? De los retornos, que también es un promedio. ¿Ya? R y T. Entonces, básicamente, mediante estas fórmulas, que en Excel lo pueden poner como promedio, simplemente, ustedes van a poder obtener el promedio de retornos diarios históricos para Amazon, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo calculamos el retorno diario, por ejemplo? Con esta fórmula. ¿Ya? O yo la había puesto como PIT, partido PIT menos, o PIT menos PIT menos 1, partido PIT menos 1, ¿no? PIT menos 1. Y este PIT les había dicho que ya considera el dividendo, ¿no? Y que en Yahoo Finance se llama H Close, cierre ajustado. Ya siempre se toma ese para no hacer esta fórmula larga. ¿Sí? Ahora, como bien les había mostrado acá se puede ver que el precio fluctúa, ¿no? Cuando hay una fluctuación en una variable, se dice que tiene varianza, ¿ya? Una desviación, ¿sí? Y la varianza y la desviación siempre se va a medir con respecto a la media, con respecto a este promedio, ¿sí? Entonces, uno va a tener ciertas características en estos activos, ¿sí? La varianza, que se anota como lo siguiente, la varianza del activo Y, es la dispersión de los retornos del activo Y. Cuando me refiero a retornos, son estos retornos, acá, con respecto a su valor esperado o la media, ¿no? Con respecto a su valor esperado.
¿ya? Y la desviación estándar, como bien dice su nombre, ya es una medida estandarizada, ¿ya? Se anota como sigma i nomás. Y la desviación estándar, básicamente, es la raíz de la varianza. Perdón, esto sería así. ¿Sí? La raíz de la varianza. También se anota como par. ¿Ya? Y cuando uno también quiere calcularlo con Excel, esto, uno escribe en el Excel acá, por ejemplo, desvest muestral, ¿ya? Y uno toma todos los retornos y uno simplemente lo calcula, ¿ya? Para lo mismo para la varianza muestral, ¿sí? Hay una fórmula que toma la varianza a partir de toda esta muestra que se tiene y te calcula la varianza muestral. Y en términos matemáticos, ¿cómo es esto? Esto sería como la varianza sería la siguiente forma. En el caso de una muestra, como se tenía anteriormente, sería 1 partido el total de la muestra menos 1. ¿Por qué? Porque es un estimador, ¿ya? De t igual 1 hasta n, ¿no? RIT menos el promedio, el estimador promedio, ¿ya? Y esta es una diferencia, es decir, cuán lejano estoy de la media, ¿sí? Y esta es una distancia euclidiana, si se dan cuenta, ¿ya? Y ahora, si yo quiero la varianza real, no estimador, esto sería como 1 partido n, de la suma de t igual 1 hasta n de RIT menos UI, que era la valor esperado, si se dan cuenta de esto. ¿Ya? Esto al cuadrado. ¿Ya? Ahora, ustedes me dirán, ¿cuándo vamos a usar una o la otra? Siempre ustedes van a usar Excel, pero si tienen muchas muestras, mucha granularidad, que se llama, ¿no? Da lo mismo cuál usar, pero si tienen pocas muestras, se usa la muestral, siempre los estimadores muestrales, ya que son estos. ¿Ya? Y en Excel es más fácil, simplemente uno pone promedio o varianza M o desviación estándar M, como les había mostrado. ¿Ya? Y lo mismo para la desviación estándar, ¿ya? La desviación estándar va a ser simplemente una vez que calculamos la varianza como la raíz de la desviación. ¿Ya? Y esto sirve para el estimador o para el estimador, para el valor real. ¿Ya? Entonces, algo muy importante que tengo que mencionar acá es que a la desviación estándar va a tener un nombre propio dentro de este tema de riesgo y retorno. ¿Ya? La desviación estándar, el sigma i, se le va a conocer como riesgo. ¿Ya? O también se le va a llamar volatilidad. Volatilidad. ¿Y volatilidad de qué? De un activo i. ¿Ya? Activo i. ¿Ya? Entonces, el riesgo sería todo esto. Riesgo de un activo i. Sigma i. ¿Ya? Una parte de ese riesgo de acá se le llama riesgo diversificable. Y una parte de este riesgo se va a llamar riesgo no diversificable. Diversificable. Ahora, el riesgo diversificable, ¿en qué sentido? ¿Ya? Cuando uno tiene una acción, uno se enfrenta al riesgo de esa única acción. Pero imagínense que yo quiero adquirir y tengo el dinero para adquirir más acciones, ¿sí? Cuando uno empieza a agregar a un portafolio activos,
que en general no se correlacionen tanto, o sea, que no se comporten de manera similar, uno dice que está diversificando un portafolio. Entonces, el riesgo del portafolio, que lo vamos a denotar como sigma P, sigma portafolio, se va a reducir a partir de la diversificación de activos, es decir, de ir metiendo a mi bolsita que se llama portafolio activos que no se correlacionen tanto. Por ejemplo, imagínense un activo, una acción como Tesla. Si yo añado una acción, por ejemplo, no sé, de SQM, que es una minera, estaré diversificando, sí, porque no tiene nada que ver una de la otra, ¿no? Tiene una baja correlación. ¿Ya? Ahora vamos a ver en un ratito más cómo se expresa la correlación, ¿sí? Pero cuando yo estoy hablando de diversificable o que el riesgo es diversificable, estoy haciendo alusión a este sentido de ir añadiendo activos o coleccionando activos para ir reduciendo el riesgo del portafolio de la cartera. ¿Ya? Ahora, la acción de por sí, la acción individual, tiene un riesgo no diversificable, que lo vamos a denotar como beta. ¿Ya? Este beta, este riesgo no diversificable, también se llama riesgo sistemático o no inherente. ¿Ya? Y el riesgo no diversificable se va a llamar, tiene otro nombre también, se va a llamar riesgo no sistemático, riesgo idiosincrático y riesgo específico. Esos nombres son sinónimos. ¿Ya? No es necesario que se lo aprendan todos, yo simplemente aprendo eso como diversificable o no diversificable. ¿Ya? Pero si se acuérdense que el riesgo no diversificable se llama beta también. ¿Ya? El beta es una representación del riesgo que no depende de la empresa, que no depende de nosotros, ya esto no se puede diversificar. Ya que riesgo no diversificable podríamos hacer alusión, ¿no? Podría ser la inflación de la economía donde está la empresa, por ejemplo la TAM, se enfrenta a riesgos macroeconómicos de Chile, ¿no? Y de los países donde opera, no sé, Brasil, Perú, etc. ¿Ya? También puede ser afectado por acontecimientos políticos del país. Entonces son riesgos que ya no dependen de la empresa, ¿ya? Por eso se llama riesgo no diversificable, ¿ya? ¿Y en qué sentido no diversificable? Que al ir añadiendo a un portafolio estos activos, este riesgo beta ya no lo vamos a poder reducir a partir de estos, ir añadiendo activos bajos en correlación, ¿ya? El único que se va a poder diversificar es este riesgo. Entonces, este de aquí, este cachito acá, sí lo podemos achicar, pero este de acá no. ¿Ya? Ojo. Ya. En ese sentido, ¿qué es la covarianza y la correlación? ¿Ya? La covarianza, que se va a denotar como sigma y j, es una medida de correlación o de relación, perdón, entre dos activos financieros, ¿ya? Es decir, cómo se mueven juntos, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, acá los retornos de Google y los retornos, no sé, de Bing, si existe esa acción que es otro buscador, ¿ya? Entonces yo voy a ver, por ejemplo, este comportamiento de acá, que se comportan de manera lineal. ¿Por qué? Porque ambos están en la misma sector, ¿ya? Pero imagínense que yo tuviera acá Google y acá, no sé, SQM. No se comportarían de manera proporcional, ¿sí? Porque no pertenecen al mismo sector. Es decir, no están relacionados, ¿ya? Ahora, la covarianza, como bien lo decía, era esa medida de relación entre dos activos financieros, ¿sí? Esto ya depende de la escala. Acá los retornos, si se dan cuenta, en general están entre el 0, 100%, hasta puede ser un retorno negativo incluso, ¿ya? Pero va a surgir otra medida de correlación o relación entre dos activos que se va a llamar correlación, ¿sí? Esta correlación entre el activo I, activo I, activo I y el activo J va a ser una medida estandarizada, es decir, va a estar
entre -1 y 1. ¿Ya? ¿Y por qué lo digo estandarizada? Porque su fórmula va a ser lo siguiente. La covarianza partido las desviaciones de ambos activos. Ya casi se dan cuenta, estoy normalizando por el tamaño de la dispersión en términos de desviación estándar de ambos activos. ¿Ya? Por eso siempre están entre -1 y 1. ¿Ya? Ambos miden la relación entre dos activos. Esta considera la escala, es decir, si no tuviéramos retornos, tuviéramos precios o tuviéramos cantidades como unidades de 100, 500, esta covarianza va a capturar esa escala. ¿Ya? En cambio, la correlación es una medida estandarizada que está normalizada por las desviaciones. ¿Ya? Y siempre entre -1 y 1. ¿Ya? A ver, ¿hasta ahí hay alguna duda? ¿No está claro? ¿Chicos? Está claro. Claro. Súper. Ya, eso por el lado de la correlación y la covarianza. ¿Ya? Ahora, uno podría graficar, si uno grafica en el eje X la desviación estándar de un portafolio y la desviación, y acá en el eje Y el retorno esperado de un portafolio, ya todo claro, excelente. Si uno grafica aquí estos puntos, uno va a tener los siguientes resultados, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía que el retorno, el rendimiento, depende del riesgo que estoy dispuesto a asumir, ¿no? Entonces si yo empiezo a acumular activos, mi riesgo va a aumentar o mi riesgo va a cambiar, disminuir, dependiendo de cómo son mis activos que añado, y mi retorno también va a cambiar, aumentar, disminuir. ¿Ya? Entonces, si yo grafico esta curva, cómo luce esta curva, va a ser de la siguiente manera, va a tener esta forma, ¿ya? Y yo me voy a topar con una frontera acá, ¿sí? Que va a ser parecida a esto, ¿ya? A este punto, hasta toda esta línea de acá, se le llama conjunto factible. Conjunto factible, ¿ya? ¿Qué pasa si hay puntos acá afuera? Estos puntos se le van a llamar conjunto infactible. No son alcanzables, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en azul. Ya, pónganlo en azul. Supongamos que yo, para un riesgo de, no sé, 6%, tengo este retorno de acá, en esta curva negra, en el conjunto factible, de, no sé, 2% o 5%, ¿ya? Este punto, les pregunto a ustedes, ¿será eficiente o será ineficiente? Eficiente. ¿Eficiente o no ineficiente? No escuché. Eficiente. ¿Por qué crees que es eficiente? Está justo en el borde del conjunto factible Ya, para ciertos riesgos. sí, está bien, ¿sí? Es factible este punto, sí, pero no es eficiente. ¿Por qué? Porque ante el mismo riesgo, yo puedo ir subiendo la curvita y para ese mismo riesgo yo puedo obtener un retorno mayor, no sé, 10%. ¿Ya? A ver qué nos dicen en el chat. No. Ya. Entonces, para un mismo riesgo o volatilidad, yo podría obtener un retorno mayor. Entonces, si se dan cuenta, todos los puntos a partir de aquí, este punto de acá, van a ser ineficientes. ¿Ya? Toda esta línea achurada acá va a ser
conjunto de portafolios ineficientes, ¿ya? Repito, ¿por qué ineficientes? Porque ante un mismo riesgo, ante una misma desviación estándar, yo puedo obtener arriba del conjunto factible un retorno de portafolio mayor. ¿Ya? A eso yo me refiero con que son ineficientes. Entonces, ¿cuáles serán los portafolios o conjunto eficiente? Sería todo esto de acá. ¿Ya? Esta curva se llamaría conjunto de portafolios eficientes o conjunto eficiente. ¿Ya? Y el punto que lo separa, si uno traza acá una tangente, acá el puntito de acá tiene un nombre muy particular, ¿ya? Y esto lo van a ver bastante. Se llama conjunto de portafolio de mínima varianza. ¿Ya? Justo acá, si se dan cuenta, uno tiene la varianza mínima o la desviación mínima. ¿Ya? Desviación de mínima varianza. ¿Ya? Si se dan cuenta acá. Acá tenemos el portafolio de mínima varianza. ¿Sí? Entonces, para que ubiquen más o menos el gráfico. ¿Alguna duda respecto al gráfico? ¿O paso nomás? ¿Entienden como la diferencia, cierto? Conjunto eficiente, conjunto ineficiente acá abajo. Todo esto es conjunto factible, esta línea negra. Arriba están los conjuntos infactibles. ¿Por qué? Porque ante, por ejemplo, este riesgo de 6%, yo no puedo tener un retorno mayor porque no es parte de esta curva. ¿Sí? A ver qué dicen acá. Todo claro. Súper. Ya. Finalmente vamos a ver. Estamos hablando bastante de portafolio, ¿cierto? Pero así como había en los bonos, ¿se acuerdan que yo tenía como el precio de los bonos, cada cosa, ¿no? Uno podía calcular el precio o el valor de la cartera total de un bono. Entonces, al igual que eso, yo puedo calcular el retorno del portafolio de acciones, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que yo tengo unas acciones I igual al 1 hasta N, ¿ya? Y yo tengo un portafolio P y yo invierto en el activo 1, W1, W2 y así hasta WN, ¿ya? Este es mi portafolio. Si se dan cuenta, el portafolio acá, W1 más W2 y así hasta WN, va a tener que sumar 100%, 1, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo calculaba el peso que tiene mi acción dentro de mi cartera? Simplemente va a ser el precio de esta acción, P sub I, por la cantidad que compro esta acción. Por ejemplo, si compro una acción, sería una por el precio de esa acción. Si compro 100 unidades de acción, sería 100 por el precio de esa acción. Y lo divido todo entre la suma de los precios por la cantidad de todas las acciones. Si se dan cuenta acá, sería el total acá abajo, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo calcularíamos el retorno esperado en este caso, de este portafolio P? En este caso, el portafolio o el retorno esperado de este portafolio P sería como la suma ponderada de los retornos esperados, es decir, sumatoria de igual 1 hasta N de WI por la esperanza de cada retorno individual. ¿Sí? ¿Qué era W? W es el peso, la ponderación. Por ejemplo, hagamos un ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo, no lo tenía preparado, pero hagámoslo. Supongamos acciones Tesla y acción de, no sé, Amazon. Ya, Tesla que valga 100 y Amazon que valga 50. Ya yo adquiero 10 unidades de Tesla y de Amazon, no sé, 30. Entonces, si yo quiero calcular cuánto vale Tesla dentro de un portafolio que sea conformado por Tesla y Amazon, el peso que va a tener Tesla dentro de mi cartera sería el precio 100 por 10 partido 100 por 10 más 50 por 30.
¿ya? Y el peso de Amazon no hay que calcularlo porque simplemente es 100% menos el peso que tiene Tesla. Lo que no invertí en Tesla lo voy a tener que invertir en Amazon, ¿cierto? Y así, estos son pesos, ¿ya? ¿Se acuerdan que lo mismo hacía con los bonos? Pero a diferencia de acá yo tenía precio de los bonos y acá cantidad de los bonos, ¿no? Si se acuerdan de eso, ¿ya? Traten de linkear un poco a cómo veíamos el portafolio de bonos. Es exactamente lo mismo porque ambos son activos, ¿ya? Solo que acá va a surgir este concepto de rendimiento esperado. ¿Por qué? Porque es un activo de renta variable, ¿ya? Entonces yo voy a poder obtener el retorno de este portafolio conformado por N activos a partir de la ponderación o el peso de cada uno por su rendimiento esperado. Y el rendimiento esperado que habíamos dicho que era justamente calcular la esperanza de todos estos retornos. ¿Cómo se calcula estos retornos? Como las variaciones, ya lo habíamos visto, ¿no? Y así como uno puede calcular la esperanza, uno puede calcular la varianza de un portafolio, ¿ya? Supongamos que n es igual a 2, es decir, tengo un portafolio conformado por dos activos, ¿ya? Cuando tengo un portafolio conformado por dos activos, la varianza es la siguiente. Sí, es una fórmula larga. Estas fórmulas generalmente las damos, ¿ya? Va a ser la sumatoria doble de u al 1 y de j al 1, las dos hasta n, de los pesos que tengo de cada uno del portafolio, de la covarianza de cada uno, o sea, de entre los dos. Y esta fórmula, si se dan cuenta, si dejamos la covarianza o aumentamos, expandimos esta sumatoria, va a ser de la siguiente forma. Va a ser WI al cuadrado por sigma I más WJ al cuadrado sigma J, ¿no? Esto, si se dan cuenta, son las varianzas acá, ¿ya? Y acá va a aparecer el término dos veces WI, WJ, sigma I, sigma J y la correlación entre I y J. ¿Ya? Esta es la fórmula que vamos a estar ocupando para dos activos, perdón. Esta. De acá. ¿Ya? Esta correlación se puede dejar expresada como covarianza, sí. Ambas fórmulas son equivalentes. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si tenemos n activos? ¿Ya? Si tenemos n activos, vamos a tener que trabajar obligatoriamente con matrices. Y por eso el CPP3, ojo, esto no lo estoy confirmando, pero generalmente el CPP3, como hay que hacer cálculos con Excel, es online. ¿Ya? Pero voy a preguntar al profe mejor para estar seguro. ¿Ya? Y cuando tenemos n activos, la varianza de este portafolio, acá era n igual a 2, y acá es n cualquier n, ¿ya? La varianza de este portafolio sería como los pesos, el vector pesos, ojo, por la matriz varianza-covarianza, ¿sí? Por los pesos transpuestos, ¿ya? Si se dan cuenta, este producto matricial es lo mismo que esto, ¿sí? Expresado de distinta forma. ¿Ya? Estos son vectores, ojo, este es un vector y este es una matriz. ¿Cómo luce sigma en la matriz de varianza-covarianza? Luce de la siguiente forma. Uno va a tener en la diagonal la covarianza con respecto a sí mismo, es decir, la covarianza del activo 1 con respecto a sí mismo, la covarianza del activo 2 con respecto al sí mismo, y así la covarianza del activo n con respecto a sí mismo. Y acá va a tener la covarianza del activo 2 con respecto al activo 1, y porque esta matriz es cuadrada y simétrica, acá arriba va a tener la covarianza del activo 1 con respecto a 2, y así. ¿Sí? Y así va aumentando. Es decir, esta matriz va a ser n por n. ¿Ya? A ver, hay una pregunta.
A ver, de lo que se acuerdan de estadística en la diagonal, cuando yo hablo de covarianza de un activo Y con respecto a Y, ¿a qué es igual? ¿A la varianza? correlación. A la varianza, exacto. Esto es la varianza del activo Y, ¿sí? Generalmente cuando acá en el Excel uno va a tener que hacer la covarianza, ¿no? Con respecto a estos retornos, con respecto a sí mismo, y uno así sigue, ¿no? Covarianza con respecto al otro, así tal cual lo había mencionado, ¿ya? Y esta diagonal va a ser la varianza de los mismos activos. Entonces, si uno traza o grafica o calcula la matriz varianza-covarianza, automáticamente que tiene la covarianza de todos los activos con respecto a los otros, a cada uno, y la varianza de los activos mismos. Y a partir de la varianza de los activos mismos ya se tiene la desviación de los activos, porque es la raíz de la varianza. ¿Ya? Diego Moreno, habías puesto 0. ¿Por qué 0? Ah, ya. Tranqui. Ya, entonces, diagonal, covarianza con respecto a sí mismo, la varianza, y acá tenemos la covarianza con respecto a los otros activos, ¿no? Es una matriz simétrica, ¿sí? Ya, ahora, algo muy importante es que aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, esta granularidad es diaria, ¿cierto? Estos retornos son diarios, estos precios son diarios, ¿sí? Si yo quisiera, yo ya calculé el retorno esperado, ya imagínense, pero yo quiero tenerlo expresado no en unidades diarias, sino en unidades anuales, ¿ya? ¿Se acuerdan que había esta fórmula, no? Retorno diario, ¿se acuerdan que había esta fórmula para convertir 1 más R diario, 252, 1 más R anual? Acá. Ojo, olvídense del 252. ¿Se acuerdan que acá yo anotaba como el primer auxiliar, si no me equivoco, 365, para pasar una tasa diaria a una tasa anual? ¿Ya? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Sí. Ya. Esto 252 se debe a que la bolsa abre generalmente 252 días hábiles. ¿Ya? Entonces, es importante, por eso es la distinción, por eso no es 365 o 360. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, uno podría, acá en el Excel, haber convertido todos los retornos diarios anuales y calcular la varianza, todo en términos anuales, o uno puede haber obtenido el retorno esperado diario y convertir este retorno esperado mediante esta ecuación de acá en retorno esperado anual. Da lo mismo, ¿ya? ¿Qué pasaba si no teníamos retornos o precios diarios, sino precios semanales? ¿Ya? Precios semanales y por tanto retornos semanales. ¿Cómo pasábamos de semanas a años? ¿Ya? Generalmente uno diría, ya, pues, en un mes hay 4 semanas, en general, 4 por 2 son 48. Ya, no es tanto así, porque acá hay que considerar justamente estos días hábiles, bursátiles y todo eso, ¿ya? Entonces, cuando tengamos retornos semanales en términos bursátiles, retorno semanal, hay que elevarlo a las 52, que son 52 semanas por año, 52 semanas bursátiles, ¿ya? Y acá vamos a obtener el retorno anual. ¿Ya? Yo me acuerdo que acá, cuando hacíamos la conversión de semana a años, creo que había puesto 48 en los auxiliares, en el primer auxiliar. Si acá usamos 52 por lo mismo que les había dicho acá, que son términos bursátiles. Ahora es 52 semanas la bolsa en general. ¿Ya? Y de la misma forma que estoy poniendo para los retornos, uno puede obtener también desviación semanal anual, ¿ya? Si uno quiere la desviación semanal a anual, tendría que ser raíz de 52, ¿sí? Porque la desviación es la raíz de la varianza, de ahí viene, ¿ya? Sigma semanal es igual a sigma anual, ¿ya?
Si uno quisiera de diaria anual, desviación diaria a anual, uno tendría que poner raíz de 252. Raíz diaria o sigma diario, sigma anual. ¿Ya? Va a tener estas conversiones. Y ahora, si yo quiero la covarianza semanal anual, va a ser semanal a anual. ¿Qué sería? ¿52 o raíz de 52? ¿Mm? ¿52? 52. ¿Cierto? Porque es una varianza, técnicamente la covarianza. Es una varianza con respecto al otro. ¿Sí? Entonces sería 52 por la covarianza del activo Y con respecto a J en términos diarios. ¿Sí? Y esto va a ser la covarianza del activo Y, J en términos anuales. Yo le había puesto esto como sigma IJ, que es lo mismo, sigma IJ. ¿Ya? Ya. Y, por ejemplo, si tuviéramos que calcular la covarianza diaria anual, sería exactamente lo mismo. Habría que hacer 252 por la covarianza IJ en términos diarios, igual a la covarianza o sigma IJ en términos anuales. ¿Ya? Entonces, esta fórmula no es para, generalmente no es para calcularlo a mano, sino es todo meterlo al Excel, pero lo pongo para que sepan de dónde viene ese 52 y raíz de 252, ¿ya? Ya, dicho esto, vamos a partir entonces los problemas del auxiliar, ¿sí? Antes de eso, ¿hay alguna duda? ¿O alguna duda de cualquier cosa que haya dicho? Pregúntenos, sí. ¿Nadie? ¿Sí o no? No. Ya. Entonces voy a la pautita de acá. Ya, entonces vamos a partir con coventes, ¿sí? Generalmente si le va a venir preguntas en el control de esto, de riesgo interno, les podríamos preguntar, comente si algún problema parecido a calcular el portafolio mínimo varianza, etc. Ya, algo así le vamos a preguntar. ¿Ya? A ver, dice, tengo unos comentes. Se puede diversificar un portafolio agregándole grandes cantidades de activos y así se podrá disminuir el riesgo a cero. El riesgo, acá yo estoy haciendo referencia a que yo puedo reducir la desviación estándar de un activo Y a casi cero. Se podrá reducir el riesgo a cero a partir de ir agregando más activos, ¿sí o no? ¿Qué piensan? ¿Ah? No. ¿Por qué? Por la curva de, ¿cómo se llama? De eficiencia, ¿cierto? Hay puntos que no son alcanzables y se han incluido el riesgo cero. Sí, esa es una buena respuesta y es válida, ¿ya? Está muy bien la respuesta, pero, a ver, reformula tu respuesta en el sentido de si las componentes del riesgo. No sé si te acuerdas que había una componente diversificable y no diversificable. ¿Se podrá diversificar el riesgo total a cero en función de lo que digo? ¿Sí o no? Bueno, claro, el riesgo no diversificable no se puede ir a cero. Claro. Entonces, este es el riesgo total, ¿cierto? Acá está el riesgo diversificable y acá está el riesgo no diversificable, también llamado beta. ¿Ya? Este riesgo diversificable yo sí lo puedo reducir, lo puedo hacer más chico y por tanto el sigma acá hacerlo más chico, ¿sí? Que ya no esté acá, sino así, acá, todo esto. Pero este riesgo no diversificable no lo puedo reducir. Entonces este sigma de acá, sigma I, nunca va a poder ser cero.
¿sí? En un portafolio nunca el riesgo va a ser cero, ¿ya? Ojo, para que se sepan. ¿Por qué? Porque depende el riesgo del portafolio. Falso. El riesgo del portafolio depende del riesgo diversificable. No diversificable, perdón. El riesgo no diversificable. No diversificable. Beta. Y este beta nunca lo puedo, el beta del portafolio, ojo, nunca lo puedo reducir a cero. ¿Ya? 2. ¿Qué dice la 2? Dice, la diversificación funciona solo cuando los retornos de los activos no están correlacionados. Es decir, diversificar solo va a funcionar cuando la correlación sea cero. ¿Solo funciona cuando la correlación es cero? ¿Sí o no? ¿Qué piensan, chicos? No, según yo, como que puede ser baja y no necesariamente cero. Igual disminuye. Claro, exactamente. A ver, una diversificación en general es efectiva cuando la correlación es menor a 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que la correlación siempre estaba entre -1 y 1? ¿Ya? ¿Qué pasa que si la correlación es igual a 1? Imagínense, o cerca de 1, ¿ya? Digámoslo así, muy cerca de 1. Imagínense, no sé, a ver, Tesla y Hyundai, ¿ya? Tesla y Hyundai pertenecen al mismo sector automotriz, ¿ya? Imagínense que de la nada las llantas o el material que se hace las llantas, el caucho, ¿no? Suben en los precios internacionales. Como ambas empresas están en el mismo sector, están muy correlacionadas, cerca a 1, ¿ya? Entonces, el precio se va a ver afectado en la misma proporción que el precio de Hyundai y el precio de Tesla, ¿ya? Por ejemplo, el precio sube o baja un 20%, acá baja un 20% en Tesla, y de la misma forma o casi similar, aproximadamente, va a bajar también 20% en Hyundai. ¿Por qué? Porque ambas pertenecen al mismo sector. Entonces, si hay una situación en el mercado automotriz que les afecte al precio, van a bajar. Y de la forma contraria también, si hay algo favorable que les pase, le va a subir a ambas, ¿sí? Pero la diversificación no funciona tanto así. Yo no quiero que pase esto. Yo quiero que, por ejemplo, por una correlación de, no sé, de -1, no sé, por ejemplo, Tesla y, no sé, a ver, Carosi, Super ya, pollo. o Superpollo, Superpollo, ya, Superpollo. ¿Superpollo qué empresa es? ¿Sopraval? No, No sé, vende pollo. ya, Superpollo. Supongamos que cotiza, porque tiene que cotizar, ya. Supongamos que cotice. Si Tesla sube, Superpollo, como tiene una correlación de -1, no le interesa nada, va a bajar, ¿sí? En general, este ejemplo está un poco malo porque en general esto va a pasar, ¿saben para qué? Para acciones donde sus bienes son complementarios. Ya, por ejemplo, no sé, las bebidas y el alcohol, ¿no? Si el alcohol sube, la gente prefiere, no sé, bebida, ¿sí? Y así, sus comportamientos en precios son complementarios, que se le llama, ¿ya? ¿Qué gano con esto? Por ejemplo, imagínense que yo en Tesla baja demasiado. Tengo mi portafolio a Tesla y a Superpollo, por ejemplo. ¿Ya? Si Tesla, su precio baja demasiado, Superpollo va a subir. Entonces el efecto se va a contrarrestar, si se dan cuenta, ¿no? Entonces mi riesgo total va a ser
del portafolio, riesgo del portafolio va a ser bajo, ¿sí? Porque estos efectos se contrarrestan, estos riesgos se contrarrestan si se dan cuenta, ¿ya? Obviamente, si el riesgo es bajo, mi retorno también va a ser bajo, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué pasaría si la correlación es, no sé, 0,5? No sé, a ver, Tesla y, no sé, Amazon. O X, ya pongámoslo como X, ya que es Twitter. Ambos pertenecen al mismo dueño. Puede que estén correlacionados bajo factores no de mercado, sino porque ambos tienen el mismo dueño, ojo, ¿no? Pero como no están en industrias iguales, ¿no? Tesla está en el mercado automotriz y esto está en el mercado de redes sociales, ¿no? O tech, ¿ya? Si uno sube un 20%, esta va a subir sí, pero un 0,5 por 20%, ¿ya? Entonces el efecto, si se dan cuenta, se va a reducir, ¿sí? Y lo mismo para acá. Si baja un 20%, va a bajar también, pero menos. 20% por 0,5, ¿no? Entonces, en conclusión, la diversificación funciona para activos que tengan una correlación menor estricta que 1, ¿ya? Mucho mejor si está entre 0 y algo menor a 1 o ya menos 1 de por sí, ¿ya? Pero a vez 1 no es buena diversificación porque los efectos se van a amplificar como habíamos visto acá, ¿ya? 3. ¿Qué dice la 3? La 3 dice, una acción con una desviación estándar alta puede contribuir menos al riesgo del portafolio que una acción con desviación estándar más baja. ¿Qué piensa? A ver, voy a hacer participar. A ver, José Pablo Williams, ¿qué piensa usted? Una acción con desviación estándar alta puede contribuir menos al riesgo del portafolio que una acción con una desviación estándar más baja. Debería ser al revés, ¿o no? Sí, claro, esto es falso. Que es falso porque debería ser al revés. En general, las acciones con desviación estándar baja contribuyen menos al riesgo total, ¿ya? Pero ojo, esto también es falso, porque el riesgo, acá nos están haciendo una trampita de denuncia, porque el riesgo no solamente va a depender, el riesgo de portafolio no solo va a depender de la desviación de cada activo, sino del beta. Ojo, ¿no? Hay un riesgo, como bien les había dicho, no diversificable. No diversificable. ¿Ya? Entonces, este riesgo no diversificable, como bien dice su nombre, no se va a poder reducir, ¿ya? Entonces, puede pasar, por ejemplo, imaginemos, ¿ya? Que tenemos una empresa de tecnología y una empresa de alimentos, ¿ya? La empresa de tecnología tiene una desviación estándar más alta que la empresa de alimentos. Supongamos que ocurre un efecto, ¿ya? Que afecta negativamente al mercado tecnológico. ¿Qué acción es más probable que baje mucho más? Un evento a nivel macro, a nivel de mercado. ¿Qué acción bajará más? ¿La acción de tecnología o acción de la empresa de alimentos? ¿Bajo qué condiciones era? Bajo la suposición de que la empresa de tecnología o en el mercado de tecnología habrá un efecto, un evento que afecta negativamente al mercado en total, en general. En este caso, teníamos una desviación, o sea, de la empresa de tecnología alto y un beta alto, ¿no? Porque le afecta, ¿sí? Pero también podríamos, ojo, tener una desviación en tecnología alto y un beta bajo, es decir, que no le afecte tanto, ¿sí?
Entonces, aquí es falso, ¿por qué? Porque la desviación de un portafolio no solo va a depender de la desviación que es estándar alta de un portafolio, no solo va a depender de la desviación de cada activo, en este caso de tecnología, sino de su beta. Puede pasar que la desviación sea alta y el beta sea bajo, y pasar que el riesgo total aportado por la empresa de tecnología sea bajo. ¿Sí? Eso puede pasar. ¿Ya? Y puede pasar lo contrario, que la desviación sea baja, la desviación de la empresa de tecnología sea baja, pero el beta, es decir, la sensibilidad a movimientos en el mercado, o sea, inflacionarios, etcétera, sea muy alto y por tanto el aporte en materia de riesgo de esta empresa de tecnología sea alto. ¿Ya? El aporte al portafolio, ojo, al portafolio. ¿Ya? Entonces, por eso es falso. Ya. 4. Dice, a medida que se agregan más valores a un portafolio, normalmente se esperaría que el riesgo total cayera a una tasa decreciente. ¿Ya? Esto es verdadero. ¿Ya? Cuando se agregan valores o securities o acciones, que son sinónimos, ¿sí? Es verdadero. Con baja correlación, ¿sí? Si es que se tiene baja correlación, no sé, más chica que 1, cercano a 0, por ejemplo, o incluso menos 1, que habíamos dicho que se puede diversificar, ¿cierto? Y se espera que el riesgo cayera, ¿cierto? El riesgo puede caerse, ¿por qué? Porque las correlaciones son bajas, como les había dicho acá. ¿Se acuerdan que la correlación acá era muy baja acá? 0,5 menos 1, ¿no? Y el riesgo del portafolio se contrapesaba de alguna forma y el riesgo bajaba en el portafolio, ¿no? De la misma forma acá, ¿ya? Esto va a ser verdadero porque cuando se tienen activos con una correlación baja, ¿ya? El riesgo también baja, el riesgo del portafolio. ¿Sí? A ver, la pregunta 2 ahora. Dice, suponga que solo puedo invertir en 2 acciones A y B. La correlación entre los retornos de A y B es 0,2. Los retornos esperados y la desviación estándar son, como hay en la tabla, A 20%, B 15%, y desviación 20% y B 25%. Dice, al parecer, A es mejor que B, ya que tiene un retorno esperado mayor que B, ¿no? Al parecer. Y una desviación estándar menor. ¿Sí? ¿Alguien invertiría en B y por qué? ¿Qué piensa? ¿Alguien invertiría en B? Yo creo que quizá alguna persona menos sensible al riesgo podría invertir en B. Aparte, quizá que tenga más riesgo está asociado al premio por asumir un riesgo y ofrezca mayor retorno. Claro, claro. Uno podría invertir en B a cambio de una rentabilidad adicional. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? A priori, A parece atractiva, ¿no? Parece atractiva. Pero invertir solo en un activo, ojo, muy riesgoso, ¿ya? Cuando ustedes seguramente en finanzas no se van a dar cuenta o si investigan, ningún trader que se le llama a esa gente que compra y vende acciones, tiene solo una acción, tiene un portafolio de acciones, ¿ya? Siempre los traders tratan de conformar acciones o un portafolio de acciones, ¿ya? Entonces, siempre va a haber un inversionista que también quiera ver de alguna forma. ¿Por qué? Porque tal vez quiere una rentabilidad adicional, está más, se quiere permitir más asumir más riesgo a cambio de esta rentabilidad adicional, ¿sí? Entonces, puede querer invertir en B a cambio de una rentabilidad adicional, asumiendo un mayor riesgo.
¿Por qué? Porque digo que asume un mayor riesgo, porque A, si se dan cuenta, tiene un riesgo de 20% y B de 25%. Es decir, si yo invierto en B también, mi riesgo va a empezar a crecer también, el portafolio. El riesgo del portafolio va a crecer. ¿Ya? Pero ojo, esto va a traer, obviamente, mejoras en mi valor de esperado o retorno de portafolio esperado, ¿no? Entonces, en conclusión, en resumen, ¿alguien invertiría en B? Sí. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un inversionista que esté dispuesto a asumir un mayor riesgo a cambio de una mayor rentabilidad. Es simple. ¿Ya? La 2. Dice, calcula el retorno esperado y la desviación estándar de un portafolio que invierte 60% en la acción A, es decir, WA es 60% y WB es 40%. Calcula el retorno esperado y la desviación estándar de este portafolio. ¿Sí? A nosotros nos dan ya las esperanzas individuales y las desviaciones individuales. ¿Ya? Entonces yo, a partir de eso, ya puedo calcular el retorno esperado del portafolio, ¿cierto? Y el retorno esperado del portafolio va a ser simplemente el promedio ponderado de cada retorno esperado individual, ¿cierto? Entonces tenía para A 60% por el retorno esperado de A era 20%, ¿no? Y esto le sumo el 40%, que es el peso de A, la ponderación de B, perdón, por el retorno esperado de B, que era 15%, ¿no? Y así de esta forma, haciendo este promedio ponderado, uno puede calcular el retorno esperado del portafolio, que es 18%. ¿Ya? Esto es simple. Sí, esto se calcula con el promedio y los pesos. Siempre que se le dan los pesos ya se puede calcular el retorno esperado. ¿Sí? Algunas veces, como lo vamos a ver más adelante, en el problema siguiente, el problema P3, si no me equivoco, no se les dan los pesos y les piden calcular el retorno de media varianza, por ejemplo. Ahí hay una fórmula que hay que aplicar. ¿Ya? Entonces, acá en esta pregunta 2 nos están pidiendo, aparte del retorno esperado del portafolio, la desviación del portafolio. ¿Ya? Y habíamos dicho que la desviación dependía de la varianza. ¿Ya? Así que vamos a calcular primero la varianza. La varianza del portafolio sería el peso de A en el portafolio al cuadrado por la varianza de A por el peso de B al cuadrado por la varianza de B más 2 veces el peso de A, el peso de B y las desviaciones de cada uno. Y esto por la correlación de A con B. ¿Ya? Si opero esto y reemplazo con los datos que me están dando, uno va a tener 60% al cuadrado por 20% al cuadrado más 40% al cuadrado por 25% al cuadrado más 2 veces 60% por 20% por la correlación acá que era 0,2 por las desviaciones de cada uno que eran 20% y 25%. ¿Ya? Si uno opera esto, le va a salir 0,029. ¿Ya? Y la raíz de la varianza es la desviación. ¿Cierto? Entonces la desviación del portafolio va a ser 17%. ¿Ya? Así de esta forma ustedes van a tener que calcular la desviación del portafolio en el caso de los activos. ¿Ya? Esto si les vienen dos activos en el control, por ejemplo. ¿Ya? Ahora en la 3 nos dicen, ahora desea que un portafolio tenga un retorno esperado del 19,5. ¿Cómo se compondría el portafolio ahora? Es decir, ¿cómo se compondrían los pesos? ¿Y cuál es la dimensión estándar de este? ¿Ya? Entonces, acá nos están diciendo, yo ya quiero que mi portafolio, el retorno de mi portafolio sea 19,5. ¿Ya? Pero yo tengo la siguiente expresión, ¿no? Yo no sé cuánto voy a invertir en mis activos, ¿no? Pero sí sé sus retornos. A tiene un retorno esperado de 20 y B 15%.
yo quiero calcular esto, ¿sí? ¿Cómo se podría calcular? Bueno, recordando que WA más WB debe sumar 100% porque son los activos, ¿cierto? Es una cartera, ¿ya? Entonces, si estamos considerando esto, si recordamos esto, simplemente podemos expresar esta ecuación como 19,5 igual a WA, el peso de A, por el retorno esperado de A, más 1 menos WA por 15%. ¿Ya? Si operamos esto, vamos a obtener que WA es 90% y WB es 10%. ¿Ya? Y ahora que ya tenemos los pesos, como les dije anteriormente, ya se puede calcular también directamente la varianza del portafolio. ¿Ya? Y la varianza del portafolio, y por tanto la desviación, que es lo que nos piden, vamos a calcularlo de igual forma que aquí. ¿Ya? Vamos a poner los valores nomás. Tenemos el peso de A al cuadrado, que es 90% al cuadrado, por el retorno, ¿no? 20% al cuadrado, perdón, la varianza, más el peso al cuadrado de B por la varianza, ¿cierto? Más 2 por ambos pesos, 90% por 10%, por la correlación y por las desviaciones, que era 20% y 25%. ¿Ya? Si operamos esto, nos va a dar 0,0348. ¿Ya? Esta es la varianza del portafolio, considerando los pesos que calculamos acá. ¿Cómo obtuvimos los pesos? Diciendo, ya, yo quiero un retorno esperado de 19,5. ¿Sí? Y los pesos, recordándose, deben sumar 100%. Entonces, uno puede despejar directamente a los pesos, WA y WB. Y obtener la varianza del portafolio. Si uno tiene la varianza del portafolio, automáticamente tiene la desviación, que va a ser la raíz de 0,0348, que es 18%. Ya. A ver, ¿hay alguna duda hasta ahí? Esto es pura matraca si se dan cuenta, chicos. ¿Ya? Pero hay que entender varios conceptos. ¿Ya? Hay que entender que los pesos de los activos tienen que sumar 100%. Ese es un concepto clave que lo tienen que aprender sí o sí. ¿Ya? ¿Pero hay alguna duda en la pregunta 2? ¿No? Ya. Súper. Vamos a pasar a la pregunta 3 entonces. Ya, la pregunta 3 nos dice, considera los siguientes datos de las acciones de las empresas. La correlación entre ellas es de 0,4. Ya. Tengo que la correlación es de 0,4 y me da las desviaciones de cada una, la acción C y D y la esperanza o el retorno esperado de la acción C y D. ¿Ya? ¿Cuáles son los pesos sobre C y D que minimizan la varianza del portafolio? ¿Ya? Acá hay dos formas de hacer esto. Una es con una fórmula que viene de derivar parcialmente cada activo, ¿sí? Lo que quiero, por ejemplo, acá va a tener esta función objetivo, minimizar la varianza del portafolio, sujeto a que el peso en C más el peso en D sea 100%. ¿Ya? Así va a ser como mi CPO. Entonces yo para resolver esto hay que derivar parcialmente. Entonces uno tendría que derivar parcialmente la varianza del portafolio con respecto al activo C y la varianza del portafolio con respecto al activo D. ¿Sí? Y esto igualarlo a 0 si se dan cuenta. O si se acuerdan del CPO, cómo se hacía el CPO. ¿No? Si hacen esto, yo voy a poner la demostración en material docente después, pero si hacen eso, uno va a poder obtener los pesos de mínima varianza. ¿Ya? Los pesos de mínima varianza
reemplazando esos pesos en el retorno, me va a dar el retorno esperado del portafolio de mínima varianza. ¿Ya? Entonces, haciendo esto, ¿sí? Voy a obtener que WC va a ser esta fórmula, ¿ya? Es un poco larga esta fórmula, pero se obtiene de esta idea, ¿sí? Va a ser sigma cuadrado de menos la correlación entre C y D por la desviación de cada uno. Partido varianza de C más varianza de D menos 2 veces la correlación por la desviación de cada uno. ¿Ya? Y si se dan cuenta, esto tiene una fórmula de derivada parcial, ¿cierto? Porque la varianza del portafolio tenía esta fórmula de acá, pues, si se dan cuenta. Tiene esta forma, ¿no? Y el peso de D sería simplemente 1 menos WC, ¿no? Entonces, si asumimos esta fórmula, simplemente habría que reemplazar, ¿sí? Ahora, otra forma de hacer esto, y esto lo tengo en una cápsula que había grabado el anterior semestre, pero lo puedo mostrar al tiro cómo se hace. Uno va a tener, por ejemplo, el retorno esperado de acá de cada acción, ¿no? Ya, por ejemplo, acá el retorno esperado es 15 y este es 12. De acá la desviación estándar 0,16 y 0,10. ¿Ya? 0,16 y 0,10. Y uno, si quisiera calcular el portafolio mínimo de varianza, uno va a usar Solver. ¿Ya? Uno, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo siguiente, va a querer minimizar esta varianza de acá. ¿Sí? Y ojo, esta varianza va a estar con la fórmula que ya conocemos, ¿no? Esta es la fórmula que he estado escribiendo cada rato. ¿Ya? Entonces, yo como voy a minimizar esta celda, cambiando qué variables, cambiando los pesos, ¿sí? Sujeto a que la suma de los pesos sea 1, 100%. Entonces, si yo resuelvo esto, me va a dar 0,92 la varianza. ¿Ya? De los pesos, perdón. Sí, la varianza y los pesos me van a dar esto, 18,03 y 81,96 en este caso para este ejemplo. ¿Ya? Pero esa es una forma de hacerlo en Excel. ¿Sí? Si les damos en el CTP3 de esa forma, así lo van a tener que calcular el portafolio de mínima varianza, los pesos de mínima varianza. Pero si no les dan un Excel y lo tienen que hacer en un control, para dos activos es esta fórmula. ¿Ya? Y esta fórmula obviamente es muy larga, la vamos a ver. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos con los datos que tenemos, vamos a tener que el peso de C, mínima varianza, sería 70% al cuadrado, que es la varianza de esto, menos 0,4, que es la correlación, por las desviaciones de cada uno, ¿no? 60% por 70%. Y esto partido, la varianza de C, ¿no? 60% al cuadrado, más 70% al cuadrado, menos 2 veces la correlación, que es 0,4, por 60% y por 70%. ¿Ya? Y esto nos va a dar 62,65% o 63%. ¿Ya? Esto es lo mismo. Entonces, ¿cuánto sería de simplemente su complemento, ¿no? 1 menos 63%. Y esto sería algo de 37%. ¿Sí? Y si lo ponemos como 32,65, sería algo de 37,35%. ¿Sí? Es lo mismo, es un aproximado. ¿Ya? Ahora, ¿entendieron esto, chicos? ¿O hay alguna duda? Díganmelo nomás. No, está perfecto. ¿Está perfecto? Ya. Ojo, a ver, estas fórmulas de acá, WC y WC, son los pesos de mínima varianza, ¿ya? Se conoce como pesos de mínima varianza. ¿Ya? Hay una expresión
enorme para 3 activos. Acá tenemos 2 activos. Con 3 activos van a tener que trabajar con la varianza, con la fórmula que había puesto acá en el resumen. No sé si se acuerdan la fórmula con matrices y vectores. Ya, van a tener que hacer eso, ¿sí? Entonces van a tener que calcular la matriz de varianza-covarianza, ¿no? El vector pesos, ¿no? Y ese vector peso va a ser su celda que va a cambiar, ¿no? Entonces, tal cual, van a tener que hacer lo mismo, van a tener que hacer el solver, ¿no? Y acá van a tener vector pesos, y acá la función objetivo, que es la varianza, va a ser esta ponderación de matrices y vectores. Vector pesos por la matriz varianza-covarianza por el vector pesos transpuestos, ¿ya? Pero va a seguir la misma lógica si lo aplican en Excel, ¿ya? Obviamente para n activos, 3, 4 activos, esta fórmula, el aplicar CPO ya funciona así, pero ya es una matraca enorme, ¿no? Entonces por eso se recomienda siempre usar Excel cuando tengamos muchos activos. Ya, ahora la pregunta 2 nos dice, asumiendo que la capitalización de mercado, market cap, es de 5 millones de dólares para C y 15 millones para D, ¿cuál es el portafolio de mercado? Y nos preguntan, o cuál es el retorno de portafolio de mercado, y nos preguntan también, ¿este es el mejor retorno de portafolio de mínima varianza o este mejor al retorno de mínima varianza de la pregunta anterior? Es decir, nos preguntan, dicen, compara el retorno que vas a obtener acá con el retorno obtenido de estos pesos de mínima varianza. Ya, acá hay 2 conceptos nuevos. Una es que no les había mencionado que es market cap, ¿sí? Esto lo vamos a hacer en vivo y en directo, ¿ya? El market cap, básicamente, vamos a compartir más pantalla. Compartir. Se ve el Google, ¿cierto? Sí, ¿se ve el Excel? Ah, no, Google, sí. Sí, ya. Uno que lo vamos a hacer en vivo y en directo, si no lo tengo preparada. Uno se mete a Yahoo Finance y el market cap es el valor de mercado de la empresa en el mercado bursátil, en la bolsa. ¿Y de dónde se saca el market cap? Es esto, ¿ya? Lo van a tener que sacar de acá. Esto se lee como 1.31 trillion dólares. Está en dólares. ¿Sí? Acá uno tiene que fijarse acá. Por ejemplo, ¿qué nos dice acá? Que la bolsa donde cotiza es Nasdaq. ¿Sí? Estas siglas de acá que aparecen en paréntesis tienen un nombre propio. Se va a llamar ticket, ¿ya? Esto es como un código de la acción. Por ejemplo, Tesla tiene ticker TSLA. Google tiene ticker GOW. Meta, que es Facebook, que se cambió de nombre, Mark Zuckerberg le cambió de nombre, se llama Meta. Netflix, NFLX, y así, ¿ya? Entonces, siempre que quieran el market cap, para hacer este tipo de preguntas, obtengo la de Yahoo Finance, otra fuente confiable, ¿ya? Acá, por ejemplo, sale el beta, si se dan cuenta. Y el beta también tenía unidades, ¿ya? Esta, por ejemplo, dice un beta 5 años en unidades mensuales, ¿ya? Y acá sale conceptos del auxiliar 6, CPS y cosas más bacanes. Por ejemplo, acá sale, si lo vamos a Historical Data, digo, esto lo tengo preparado, acá sale el Add Close, ¿ya? Y el Add Close, como bien les había dicho, considera efectos de dividendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando les pidamos en el CTP3 calcular, por ejemplo, o descargar de los precios históricos, van a tener que ir a Historical Data, van a escoger la frecuencia, cada frecuencia diaria, mensual, semanal, y van a descargar, download, ¿no? El horizonte que quieran, a 5 años en historia, 6 meses, etc. ¿Ya? Y así. Eso por el lado del market cap. Entonces el market cap es el valor de mercado de las acciones, ¿sí? De la empresa. El market cap tiene una fórmula que viene en el auxiliar 6, pero básicamente es el precio de la acción por el número de acciones. ¿Ya?
Ahora, ¿qué nos da el valor de mercado de la empresa? Nos dicen que el market cap de C es 5 millones y el market cap de D es 15 millones. Dice, ¿cuál es el retorno del portafolio de mercado? ¿Ya? Para calcular el portafolio de mercado, ojo, y esto es importante, tienen que hacerlo de la siguiente forma. Tienen que calcular primero los pesos. Los pesos en C para el portafolio de mercado, ¿cuál sería? Sería agarrar el valor de mercado, el market cap de C, y dividirlo entre el market cap total de este mercado, que sería 5 más 15, 20. ¿Ya? Y esto sería 25%. Y lo mismo para D. ¿Ya? Sería 15 partido 20. Y esto sería 75%. Ahora, si uno calcula ahora el retorno esperado del portafolio, José, disculpa. ¿sí? ¿Esos W qué son? W6, Ah, W7. W Israel siempre van a ser los pesos, los weights. Weight de peso. Pero son como. Es que esos son los pesos que yo debería asignar teniendo en cuenta los market cap. Claro, es que, ¿por qué yo estoy obteniendo el peso de acá de esta forma? Porque a mí me piden el portafolio de mercado. El portafolio de mercado considera pesos de mercado, es decir, cuánto pondera el market cap dentro del market cap total. Ya, estupendo, muchas gracias, Pikachu. Entonces el retorno esperado del portafolio de mercado será simplemente el retorno esperado de C, 62,5, ¿sí? Por no, ese es el portafolio de... Ajá, perdón. Esto es... Ahí. Ahí sí. Esto sería 25% por 5% más el peso de D, que es 75% por su retorno, que es 6%. ¿No? Esto es 5,75%. ¿Ya? Y ahora si yo calculo el portafolio de mínima varianza, esto es el portafolio de mercado, y esto es el portafolio de mínima varianza. ¿Ya? Si yo calculo el portafolio de mínima varianza con los pesos que habíamos obtenido en la pregunta anterior, si se acuerdan, de acá, uno va a obtener lo siguiente, 62,5% por 5%, ¿no? Este era el peso, si recuerdan, y acá tenía 37,5%, y acá 6%, y acá nos da 5,37%, ¿ya? Ahora, si calculan el portafolio, la varianza del portafolio con los pesos, de la misma forma que lo hemos estado haciendo, van a obtener que el portafolio de mínima varianza, la desviación es 53,69%, y la desviación del portafolio de mercado es 60,09%. Entonces, para finalizar, ¿cuál portafolio es mejor? El portafolio de mercado nos da un retorno mayor, pero también nos da una desviación, tenemos que asumir una desviación mayor. En cambio, el portafolio de mínima varianza tiene un retorno menor, pero nos da, asumiendo un riesgo menor. Entonces, para finalizar, ¿qué elegirían ustedes? ¿O depende de cuánto riesgo están dispuestos a asumir? ¿Qué piensan? Yo creo que depende de cuánto riesgo esté dispuesto a asumir, porque es consistente con lo que ya se había dicho de que tengo un mayor retorno si estoy dispuesto a asumir más riesgo. Claro, exactamente. ¿Sí? Y ahora va a haber una métrica que lo vamos a ver en el auxiliar 8, ¿sí? Después del control, que se va a llamar Sharpe Ratio. El Sharpe Ratio nos va a ayudar a decir fácilmente qué portafolio elegir acá, o el portafolio de mínima varianza o el portafolio de mercado. Siempre yo voy a querer el portafolio que tenga un mayor Sharpe Ratio. Así en simple, no lo han introducido seguro en cátedra, pero el Sharpe Ratio es cuánto de retorno me genera una unidad de riesgo adicional. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante,
pero en general se usa el Sharp 20 para decir estas cosas, ¿ya? Pero así, si uno ya la tiene clarísima, yo estoy dispuesto a asumir un mayor riesgo a cambio de un mayor retorno, ya, me voy al portafolio de mercado. ¿Por qué? Porque me está dando un retorno mayor, claramente ante un mayor riesgo, ¿no? Entonces, esa sería como la respuesta ideal, ¿ya? Si yo quiero un mayor retorno, tengo que asumir sí o sí un mayor riesgo. Eso por el lado de esta auxiliar. No sé si hay alguna última duda. Si no, para terminar acá, chicos. ¿Sí? Está bien, está bien. Ya, entonces, no hay más dudas, ¿no? ¿Cierto? ¿No hay más dudas? Sí, todo claro. Ya, súper. Ya, chiquillos, entonces el auxiliar 6, como bien les había dicho, lo voy a subir a lo largo de la noche, voy a prepararlo bien. Recién hago la voz para hacer esta clase, por eso me animé a hacerlo. Ya, entonces, lo voy a subir durante la noche, en esta hora. Y este auxiliar ya tengo la pauta, si es que sube una vez la pauta, ¿ya? Eso, chiquillos, perdonen por la voz si algunas veces me corto porque estoy más de la voz. Gracias por venir y ahí nos estamos viendo, pues, chiquillos. Nos vemos el lunes, que estaría el auxiliar de control online, ¿ya? Ahí me voy a estar confirmando la hora mediante una encuesta. Eso, chiquillos, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, chau. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao.